¿Qué tal? Buenos días. Todo el mundo en El Salvador, o casi todo el mundo en El Salvador, quiere El Salvador sin corrupción. De eso hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompañan Patricia Galdames. Ella es la directora ejecutiva de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia. También nos acompaña el señor Javier Castro. Él es el representante de FUSADES en este proyecto de Providad. Y también nos acompaña Javier Argueta. Él es el representante también de la ANEP para esto de Providad. Bienvenidos a República esta mañana. Bueno, en las semanas anteriores hemos estado leyendo en varios reportes de periódicos, no solo prensa escrita, sino también de la prensa digital, reportes sobre cómo algunos diputados se han enriquecido a lo largo de su estancia como diputados. Y hablamos de diputados del Frente, diputados del PCN, diputados de Arena, etcétera. No sabemos si detrás de esto hay un delito o no hay un delito, eso la investigación y un posible juicio tendría que determinarlo. Sin embargo, siempre sorprende a mucha gente que sos diputado y de repente tu patrimonio crece. Patricia. Claro que sí, como bien estaba diciendo, yo creo que eso se ha venido dando a raíz de una resolución que realmente dicta el Instituto de Acceso a la Información Pública el 23 de julio de este año. Entonces, se ha venido dando recientemente, donde ordena a la Corte Suprema de Justicia entregar una versión pública de la declaración de patrimonio de uno de los magistrados de la Corte, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, ya podemos ver que las declaraciones de patrimonio pueden ser de acceso a la información pública, lo cual no habíamos considerado anteriormente. Es más, es uno de los puntos que tendríamos nosotros que cambiar dentro del proyecto de ley de probidad pública que habíamos presentado, porque definitivamente se puede presentar se puede hacer del acceso de la población una declaración de patrimonio, una versión pública de la misma, ¿verdad?, resguardando la información confidencial. A raíz de eso es que podemos ver que se ha dado el caso del diputado López Cardosa, ¿verdad? Y que por primera vez en la historia, en 56 años de la actual ley sobre el enriquecimiento ilícito de los funcionarios y empleados públicos, se está utilizando por primera vez. Por primera vez la Corte ha activado ese proceso. Tendríamos que ver, como bien tú decías, qué es lo que va a suceder con los demás casos que están en investigación dentro de la sección de probidad, que tengo entendido que son aproximadamente 13 casos que se están ahorita investigando, que la sección de probidad está investigando y que tendrían que determinar en su momento y presentarlo a la Corte en pleno, ¿verdad? Ahora, Javier, ¿qué mensaje estamos recibiendo cuando finalmente, quizás por primera vez, porque esto hace 6 años quizás hubiera sido impensable que conociéramos de repente las fortunas de algunos de los funcionarios públicos, pero ¿qué mensajes le estamos dando a la población? Yo creo que el mensaje que se está dando es que las instituciones que tienen un rol promoviendo la transparencia y también luchando contra la corrupción, vemos que algunas están empezando a funcionar y están empezando a funcionar bien. Como decía Patricia, esto viene del mismo acceso a la información pública, que se posibilita que las declaraciones de patrimonio sean públicas y a partir de ahí se originan una serie de investigaciones periodísticas y vemos también cómo esta resolución que emite de forma reciente la Corte Suprema de Justicia. Entonces, yo creo que hay que destacar varias cosas en esto, Carlos. Por una parte es que siempre tenemos que tener presentes 2 elementos. Uno es la voluntad para aplicar la ley, porque podemos tener la mejor ley del mundo, pero si no hay voluntad no se aplica. Y acá estamos viendo con una ley de 1959 y es el primer caso que registramos que se inicia un juicio de enriquecimiento ilícito vía civil para determinar si hay algún tipo de responsabilidad. Entonces, estamos viendo que finalmente se está aplicando una ley que está obsoleta, que hay que cambiarla y que es el esfuerzo que estamos haciendo nosotros en este equipo gestor de la Ley de Probidad Pública, pero definitivamente estamos viendo que necesitamos esos 2 elementos, la voluntad y una buena normativa. Entonces, ahora lo que se está viendo es de que la ciudadanía también se está empoderando un poco más a través del acceso a la información y estamos viendo con satisfacción de que estas instituciones están empezando a funcionar bien. Hay otras instituciones que tienen un rol importante
que hay que revisar también cómo están funcionando porque no han dado esos frutos. Me refiero a la Corte de Cuentas de la República, al mismo Tribunal de Ética Gubernamental, por ejemplo. Pero ahora en estos casos lo que tenemos es un primer procedimiento que se está iniciando, veremos qué determina la Cámara de lo Civil y al mismo tiempo se le ha girado oficio a la Fiscalía General de la República para que determine si hay algún tipo de responsabilidad penal y se inicie el respectivo juicio. Entonces, lo que estamos viendo es que está funcionando las instituciones y eso creo que es importante porque viene a sentar un precedente que hasta lo hemos calificado de histórico, porque ha tenido que pasar tantos años para que esa disposición se aplique. Y fíjate, Carlos, que aquí lo que estamos haciendo es aplicar lo que dice el artículo 240 de la Constitución. Eso es lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, que dice cuando hubiere algún tipo de indicio de que el enriquecimiento de un funcionario público no es congruente con los ingresos que ha recibido. Entonces, al existir estos indicios, se genera una presunción e inicia el juicio civil. Entonces, ahora lo que se ha hecho es eso, aplicar esa norma que está en la Constitución. Ahora, señor Argueta, el caso del diputado Cardosa, digamos el que nos ocupa en este momento, pero como ya lo mencionamos hace unos minutos, también hay otros funcionarios públicos que también en reportes de prensa se ha señalado como que su fortuna creció mientras o coincidía con el periodo que habían sido funcionarios públicos. Estos son indicios que, digamos, de alguna manera confirman la intuición de buena parte de los salvadoreños en que el Estado es de hecho un negocio para muchos o algunos malos funcionarios. Bueno, en primer lugar quiero mencionarte que esta es la consecuencia de un ruego de la sociedad civil. Nosotros los salvadoreños tenemos, como muy bien decía Javier y Pati, un sistema de que traslada el combate a la corrupción en diferentes rubros. Por ejemplo, tenemos la Corte de Cuentas, que es la que investiga el manejo de los fondos públicos, y entonces ahí pueden haber auditorías de gestión, auditorías financieras, y las consecuencias son sanciones administrativas o patrimoniales. Tenemos una unidad de la Fiscalía General de la República investigando propiamente delitos de corrupción. Tenemos una institución de acceso a la información pública, ya muchos jóvenes están utilizando este sistema para decir, mire, yo quiero saber. Y tenemos otra serie de temas como el tema de probidad. Específicamente la probidad lo que ataca es el enriquecimiento ilícito o la presunción que tienen de no poder justificar estos funcionarios. Yo te quiero comentar algo, y es que nuestra ley, que es de 1959, que entiendo que ya vamos a entrar en el tema, básicamente no cumple ya los estándares ni internacionales relacionados al convenio de Naciones Unidas contra la corrupción, ni el convenio de Organización de Estados Americanos, que obliga a los estados, en este caso al Estado salvadoreño, a combatir frontalmente en tema del enriquecimiento ilícito. Pero además no cumple el estándar que exige el 240 de que la ley, el legislador, tiene que regular los mínimos y proteger derechos fundamentales a partir del combate a la corrupción. A partir de estos señalamientos, es importante decir que la Corte Suprema de Justicia, con esta ley que ya no cumple estándares, ha reaccionado muy institucionalmente a verificar a todos aquellos, en este caso diputados, que no pueden justificar el tema de el por qué se han enriquecido. Y hay otro elemento importante, no solo es enriquecimiento ilícito, también en su momento otras instancias competentes deben de verificar el tema de lavado de dinero, porque está el enriquecimiento ilícito, que cuando se crea en la Constitución de la República en 1959, se crea de forma únicamente sanciones administrativas, y la tendencia que ha habido es que las sanciones administrativas, como la Corte Suprema de Justicia lo ha enviado ahorita a un juez de lo civil, vaya también el tema paralelo a una investigación penal. Claro, en la investigación penal no solamente puede surgir el enriquecimiento ilícito, puede surgir lavado de dinero y puede surgir elementos de corrupción, delitos de corrupción específicamente. Entonces sí, ha sido un clamor de la sociedad civil. Hoy por hoy se anda hablando mucho el tema, sindicatos, jóvenes, empresa privada, el mismo gobierno ha hecho una secretaría de transparencia que tiene que unirse al tema del clamor, y entonces nosotros estamos sumamente contentos, pues ahorita la batalla que nos corresponde es a que se apruebe una ley
que responda a los intereses ciudadanos, porque esta ley, te puedo decir, y con esto finalizo, es que ya no responde a la Constitución, y si ya no responde a la Constitución por un concepto que se llama regulación deficiente, eso puede devenir en una inconstitucionalidad, y la sala, si algunos ciudadanos quisieran presentar esa regulación deficiente, podría ordenar la inconstitucionalidad e instruir a la Asamblea los parámetros que el constituyente exige para una verdadera ley, como por ejemplo que la Constitución no solo se limita al ingreso o a la salida de la presentación de la declaración patrimonial, porque esos son mínimos, sino también que se vayan presentando declaraciones patrimoniales entre medio de la función pública cuando adquieren más bien. Ok, antes de que entremos de lleno a ese anteproyecto que intuyo yo que, bueno, de hecho lo tienen ya listo, aparentemente, recuerdo hace un par de años cuando la Corte Suprema de Justicia todavía era presidida por el señor Agustín García Calderón, se pidieron las declaraciones de estados de cuentas bancarios de algunos funcionarios del entonces gobierno del Partido Arena. Los bancos se quejaron y aparentemente le quitaron la posibilidad o las facultades a la sección de probidad de estar exigiendo esos requisitos. La pregunta es, ¿esas facultades se le devolvieron a la sección de probidad o aún no? Sí se le devolvieron por un acuerdo de corte plena, Carlos. Pero quisiera mencionar que, a pesar de que vamos a entrar en el tema de la ley, posteriormente el proyecto que ha trabajado el equipo gestor, esa es una de las cosas importantes que incluye el proyecto que nosotros hemos trabajado, porque esas facultades ya quedan por ley. Digamos que, como está regulado actualmente, depende prácticamente de la corte plena que las tenga o no las tenga. Entonces, en este caso se da más certeza en el sentido de que estas facultades ya quedan vida ley. De esa forma queda ya contemplado y no dependerá de la misma Corte Suprema de Justicia si las pone o las quita, sino que simplemente ya es una facultad que viene desde la Asamblea Legislativa cuando se apruebe la ley. Eso es lo que nosotros aspiramos. Ok, con ese nos vamos a la pausa. Cuando regresemos empezamos a hablar precisamente de por qué esta ley de probidad que tenemos actualmente es obsoleta y con qué proyecto de ley lo reemplazaríamos. Ya volvemos. Bueno, Patricia, 1959 es un año que suena muy, pero muy distante, en una realidad que ya no es la nuestra. Es en ese año cuando se aprueba la ley de probidad. ¿Por qué está obsoleta? Sí, como decía anteriormente Javier, es una ley ya de 1959 que no tiene y que no le da precisamente a la sección de probidad, en este caso, las facultades necesarias para poder investigar y para poder, también, ¿por qué no decirlo?, para poder sancionar en los casos de no presentación, por ejemplo, de la declaración de patrimonio. Quisiera retroceder un poco a lo que mencionaba también Javier Castro anteriormente en cuanto a las facultades de verificación que mencionabas tú. Precisamente yo creo que este es un aspecto sumamente importante que nosotros cambiamos dentro de este proyecto de ley de probidad pública. Ahorita hay una discrecionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a las facultades que le da o no a la sección de probidad para verificar las declaraciones. Como bien tú dijiste, en el año 2005 se las quita, en el año 2014 se las devuelve a la sección de probidad. En esa propuesta de ley lo que hacemos es ya dejarlas establecidas dentro de la ley. La sección de probidad, que dicho sea de paso ya no va a ser sección, sino que se convierte en una dirección de probidad con plenas facultades ya para pedir y para solicitar información reservada, secreto bancario, declaraciones de impuestos, entre otras cosas. Esa es una de las principales diferencias, que es algo sumamente importante que era necesario ahorita. Otro aspecto importante también es la imposición de multas. La imposición de multas que ya lo haría la dirección de probidad sin necesidad de pasar por corte plena, nuevamente. Y en ese aspecto hay una diferencia entre el proyecto que tiene también la Asamblea Legislativa en este momento, porque dicho sea de paso, están valorando dos proyectos. Hay un proyecto del año 2006 que tiene ahorita la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que tiene ciertos avances, pero nosotros pensamos, y ya lo hemos valorado de esa manera como equipo gestor de la Ley de Probidad Pública, que también tiene ciertas limitaciones. Por ende,
pensamos que nuestro proyecto, el presentado desde la sociedad civil, está un poco más avanzado en ese sentido. En el aspecto de la sanción, por ejemplo, para darte una diferencia, con el proyecto que ahorita tiene la comisión, el de ellos, las sanciones tienen que ser impuestas por medio de la sala de lo civil. En el caso de ese anteproyecto de ley desde la sociedad civil, la sanción sería impuesta por la misma dirección de Provida. Ese es simplemente un pequeño, ¿cómo es que se llama? Una pequeña diferencia que hay entre ambos. Tengo entendido que, bueno, antes que nada, ¿quién es el grupo de parlamentarios que está, digamos, impulsando ese anteproyecto de ley que no es el de ustedes en la Asamblea? Es que ese anteproyecto de ley ya está dentro de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, precisamente. ¿Y es impulsado por algún partido en particular? No tengo. Entonces, básicamente, si le entiendo bien, este proyecto que se está discutiendo actualmente tiene sus limitaciones. Es como que el Congreso está fabricando las esposas, pero se está quedando con las llaves. Bueno, por así decirlo, yo no creo que sea de esa manera. Simplemente ellos se basaron en un anteproyecto que se había presentado, como le decía, en el año 2006. Posteriormente, ese mismo anteproyecto presentado en el 2006, se le hicieron unos cambios a través de la sección, con la sección de probidad, y se presenta uno nuevo en el año 2008. Cuando nosotros, como organizaciones de sociedad civil, comenzamos ese proceso de analizar la ley actual que tenemos y de empezar a trabajar precisamente en este proyecto, que fue hace 2 años aproximadamente, tomamos en consideración el proyecto que se presentó del año 2008. En ese nos basamos y además tomamos también en consideración algunos puntos de la ley modelo de la OEA. ¿Qué puntos son estos? Por ejemplo, la presentación de la declaración. Ahorita, de conformidad a la ley que presentamos, estarían presentando la declaración en más oportunidades y no solamente al inicio, a los 60 días después de iniciar su función y al cese de las funciones, como ahorita se hace. En este caso, la estarían presentando realmente, según el artículo 17, en varias ocasiones: a la toma de posición del cargo, al cese de sus funciones, cuando hay una recepción del requerimiento por parte de la Dirección de Probidad, y también cuando hay una reorganización administrativa. Además, se estaría presentando la declaración de patrimonio por 9 años, cada 3 años, por el plazo de 9 años después que ese funcionario cesa en sus funciones. Esos son algunos aspectos que sí tomamos de la ley modelo de la OEA. Es decir, termina su función y 9 años después todavía tiene que estar representando, de tal manera que no haya por ahí algún dinerito escondido. Exacto. Okay. Ahora, una pregunta, Javier. Intuyo que el paso, de acuerdo al anteproyecto de ley de probidad pública que ustedes están impulsando, el paso de sección de probidad a dirección de probidad es más que un cambio semántico. Tiene que ver con algo específico y sus capacidades. Tal vez podríamos destacarlas un poco más. Definitivamente. Digamos, Carlos, el esquema constitucional que tenemos es que debe estar adscrita a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, de ahí partimos. No se puede desligar sin reforma constitucional de la Corte Suprema de Justicia a la sección de probidad. Pero lo que nosotros estamos planteando en el proyecto es darle más autonomía a la entidad que se encarga por velar en la aplicación de la ley de probidad. Y acá lo que se está planteando es de que la sección de probidad se convierta en una dirección de probidad. ¿Y qué va a poder hacer esta dirección de probidad? Bueno, va a poder llevar a cabo las investigaciones con la facultad que ya la va a tener expresamente en la ley y no va a depender de que si se la quitan o si se la ponen. Además de investigar, esta va a ser la encargada de interponer las sanciones. Eso es lo que estamos nosotros proponiendo. También si hay algún ilícito o algunas presunciones de ilícito o indicios, ella directamente es la que va a informar a la Fiscalía General de la República. Entonces lo que se quiere, Carlos, es que tenga mayor autonomía, porque si bien es cierto, con la actual ley de 1959, estamos viendo de que prácticamente la sección de probidad ha funcionado como una oficina receptora de declaraciones de patrimonio de funcionarios, por distintas razones. Pero ahora lo que se está buscando es de que tenga autonomía, en el sentido de que pueda llevar a cabo las investigaciones y también sancionar. En el pasado ha sucedido también que en otras Cortes Supremas de Justicia ha sido difícil obtener los votos para establecer alguna sanción también, o que inicie un procedimiento. Entonces, por eso queremos darle más facultades a la Dirección de Probidad. Y también, por otra parte, vemos que la Corte Suprema de Justicia tiene una cantidad de funciones
desde tribunal, funciones administrativas, y venir a sumarle todavía esta nos parece que es contraproducente. Entonces, por eso estamos planteando en la necesidad de que tenga esta dirección de probidad con un director que será nombrado por la Corte Suprema de Justicia y con algunos requisitos que se están estableciendo en la ley. Pero la idea, lo que se quiere es que sea funcional. Y eso nos parece importante. Desde luego, no solo basta tenerlo con esta dirección, también depende de las personas que ahí pongamos. Y a eso lo ato al comentario que hacía anteriormente del tema de la voluntad. Y esa voluntad va a iniciar desde la misma Corte Suprema de Justicia, nombrando a la persona correcta, y desde luego el compromiso de esta persona de aplicar la ley como debe ser. Vamos a abordar eso en solo minutos, pero quiero preguntarte lo siguiente, porque la gente lo tiene que entender. El punto es que ahorita, como está la sección de probidad que tiene su jefe, básicamente está sujeto a los vaivenes tal vez políticos, porque los magistrados de la Corte son electos por la Asamblea Legislativa y depende de ellos si a su voluntad le tienen o le dan o no le dan esas facultades que tenía la sección, ¿no? Ese es el punto, ¿verdad? Pero si tenemos ahora una dirección, ¿quién va a nombrar a ese director y qué estabilidad, qué solidez le vamos a dar a esa posición de tal manera que no sea sujeto de coerción de la propia Corte en pleno? O sea, lo que se trata, como decía, tenemos el tema del esquema constitucional que está actualmente, que tiene que estar en la Corte Suprema de Justicia. Si queremos llevar a la discusión, que creo que hay que tenerla, si podemos tener una especie de instituto de acceso a la información pública independiente de cualquier órgano de Estado o cualquier otra entidad, hay que hacer la reforma de la Constitución. Y es un tema que hay que discutir, Carlos. Pero ahora, digamos que se le da esa facultad a la Corte Plena con algunos requisitos que tiene que cumplir, pero yo eso lo quiero amarrar a otra cosa, que creo que cambia mucho en este tema de esta facultad de la dirección, porque no es solo simplemente que sea una dirección con autonomía, no. También son las facultades que ya mencionaba Patricia que se le están incorporando. Esta facultad es darle más herramientas. Se ha dicho hasta la saciedad que la ley actual no tiene dientes. Es una ley con mecanismos que no son efectivos para detectar los posibles enriquecimientos ilícitos. Las formas de hacer la corrupción en 1959 creo que son muy distintas a las del 2015. Y por eso es que el proyecto que ha trabajado la sociedad civil, nos fuimos a estudiar los mejores estándares internacionales, la ley modelo de la OEA, contratamos consultores expertos en temas de probidad, porque lo que queremos es tener una buena ley. Y creo que ese es un punto toral, Carlos. O sea, creo que en esto no queremos solo cumplir el requisito y decir, se aprobó la ley de probidad y ya tenemos la ley de probidad. No, queremos una ley que funcione, una ley efectiva, y no una ley que pase a la historia como una ley que no sirvió para nada, sino queremos una ley con herramientas, con dientes. Y ahora que se está discutiendo en el país con mucha fuerza el tema de la probidad y de posibles casos de enriquecimiento ilícito, nos debe llamar a la reflexión a los ciudadanos de la importancia de contar con estos instrumentos. La corrupción, como se ha dicho anteriormente muchas veces, es un flagelo que afecta a las democracias, y en un país con tantas necesidades no nos podemos dar el lujo de tener corrupción y que ésta quede impune. Ahora, esos dientes de los que habla Javier, señor Argueta, estaríamos hablando, por ejemplo, que estaría contemplado en su anteproyecto de ley que el director, digamos, solo en la primera fase de contratación sea básicamente dependiente de la gente que lo va a contratar, pero una vez ya en el puesto sea completamente autónomo. Claro. Esa es una modalidad que nosotros hemos propuesto, pero la Sala de lo Constitucional ha hablado de una figura que se llama márgenes estructurales de actuación de la Asamblea Legislativa, que la Constitución debe de garantizar, tiene los mecanismos de garantía, tiene los mecanismos de protección, en el caso del 240 para los derechos fundamentales, pero la Asamblea está obligada también a establecer más márgenes de protección. En ese sentido, la Asamblea Legislativa podría crear, por ejemplo, lo que dijo Javier, una institucionalidad de 5 personas de la sociedad civil, como nosotros estamos proponiendo una, siempre dependientes de la Corte Suprema de Justicia, porque el valladar constitucional es la Corte Suprema de Justicia, y hay algo muy importante. Eso se hizo en función de que los magistrados de corte, que son 15, como dijo una sentencia, son electos indirectamente por la población, es decir, un poder, lo que se llama un órgano fundamental hoy, y a partir de eso, ese bloque de magistrados, que son las más altas corrientes de pensamiento jurídico, tienen mayor independencia que cualquier otro órgano de elección popular directamente partidario, podríamos decir así. Entonces, la Asamblea Legislativa puede discutir
también configurar una institución que provenga de la sociedad civil, pero dependiendo administrativamente o presupuestariamente de la Corte. Ahí hay un elemento importante que no es inconstitucional, podemos decir, que es la autonomía funcional que se le debe de dar, en este caso la propuesta que hemos hecho nosotros, al director de la unidad de probidad. Los dientes que tiene hoy por hoy en la propuesta, eso se pueden fortalecer más, a diferencia de la que ha presentado la Asamblea Legislativa. No solo son las sanciones, sino además los incumplimientos de plazo. No lo tiene la Asamblea Legislativa, que son en 3 vías. Por ejemplo, incumplimiento de plazo porque no presento en el tiempo requerido información adicional que se me ha sido requerida, o presento información falsa, o presento inicialmente información completa. Para cada uno de esos rubros hay sanciones. El caso de la Asamblea Legislativa, como muy bien decía Pati, tal vez fue un error involuntario, no se ha tomado en cuenta, porque nosotros hemos tratado de cumplir los más altos estándares internacionales en materia de probidad. La discusión en El Salvador de la sociedad civil es reciente, pero la discusión del gobierno en materia internacional ya tiene bastantes años en el MESICIC, se llama, esto es en OEA. OEA, a través de un organismo jurídico, ha obligado a El Salvador a que proteja más el tema de probidad, te estoy hablando desde casi del año 2000. O sea, la discusión a nivel internacional en obligaciones al país viene desde hace mucho tiempo. Entonces, nosotros hemos presentado esta propuesta con una autonomía funcional, esto es, que él investigue, que él vaya donde los bancos, lo que lo ha autorizado ahorita la Corte Suprema de Justicia, que congele cuentas, pero la Asamblea Legislativa, ojo, no debería de minimizar lo propuesto por la sociedad civil, debería de ampliarlo y protegerlo o resguardar más el tema de probidad. Eso las sentencias de la Sala lo han permitido, y principalmente en materia de probidad, la Sala de lo Constitucional, lastimosamente casi no existe jurisprudencia de eso, pero la Corte Constitucional de Colombia, por ejemplo, dio una sentencia hace como 3 años de que el tema de probidad, el legislador está llamado a garantizarlo aún mayor que los mecanismos que las constituciones, en ese caso de Colombia, establecen. Entonces eso es lo que nosotros ya comenzamos a hablar con fracciones, tenemos muy buena receptividad de las diferentes fracciones, siempre habrán algunas dudas fuertes, digamos, pero la sociedad civil estará vigilante a que esas dudas pues no se conviertan en eliminación de esos dientes que tú estás mencionando. Ahora, esos dientes también, cuando hablábamos, y usted ya mencionó que investiguen, que vayan a los bancos, que congelen cuentas, etcétera, pero esto lo podría hacer esta dirección, o debería de poder hacerlo esta dirección de oficio, y no necesariamente por haber recibido una declaración que despertó sospechas, sino simplemente por una denuncia ciudadana o por indicios de que hay probablemente enriquecimiento ilícito. Exactamente. Lo puede hacer, o debería quedar establecido que lo puede hacer por indicios, ¿verdad? Que esa es su facultad, o lo puede hacer por una denuncia ciudadana, lo que hace la Fiscalía General de la República precisamente en el tema de lavado de dineros, esa posibilidad de congelar cuentas, claro, protegiendo derechos fundamentales, porque no puedo venir con una simple denuncia a congelar cuentas, porque hay que tener un cuidado, debe haber una previa investigación también, y deben de dársele todos los mecanismos procesales al investigado para que se pueda defender lo que está haciendo la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esta sección constitucionalmente creemos que sí se puede, depende de la Corte Suprema de Justicia, pero como lo hacen algunas instituciones autónomas, tiene carácter autonomía funcional. Yo te podría decir que la Asamblea debería discutir también la autonomía presupuestaria. De eso vamos a hablar después de la pausa. ¿Verdad? Es algo que definitivamente sería fundamental para que funcione bien. Ya volvemos.
Bueno, listo. Patricia, ya hablábamos hace unos minutos acerca del concepto de autonomía funcional, no solamente en carácter administrativo, de tal manera que el jefe inmediato superior no pueda negar las acciones de este director, pero también de nada sirve si tengo autoridad, digamos, pero si no tengo el dinero, porque muchas de estas investigaciones para detectar enriquecimiento ilícito toma mucha investigación y cuesta mucho dinero. La pregunta es, ¿cómo nos garantizamos que hay presupuesto para esta dirección y cómo funcionaría? No, precisamente eso es importante lo que acabas de mencionar y creo que es un caso que estamos viendo precisamente y un problema que ahorita estamos viendo con el Instituto de Acceso a la Información Pública. Dicho sea de paso, parte del problema que ha tenido en estos últimos años de operación es precisamente la falta de presupuesto, el presupuesto mínimo que ha tenido para operar. Definitivamente es un aspecto que necesitamos considerar para el caso de la Dirección de Probidad Pública, que va a tener, además de que es necesaria la autonomía, como tú decías, administrativa no la va a poder tener, pero sí una cierta autonomía financiera para poder operar y hacer realmente el trabajo de implementar esta ley. Además, dentro de la ley, dicho sea de paso, no solamente creamos la Dirección de Probidad, sino que van a haber unas delegaciones de la Dirección de Probidad departamentales. Entonces, lógicamente, eso implica mucho más presupuesto que va a ser necesario en este caso. Ahora, Javier, este dinero, este presupuesto debe salir del 6% que se le adjudica a la Corte Suprema de Justicia. Debería ser una partida que por ley aparta ya el Ministerio de Hacienda, debería depender de Casa Presidencial. ¿De quién? Yo creo que, bueno, hoy por hoy, como está el esquema y se está planteando, tendría que venir del 6% de la misma Corte Suprema de Justicia. Habría que estudiar otras posibilidades de ver cómo se le asigna de forma autónoma a su presupuesto. Y pensando en los ejemplos, creo que esto es un elemento importante a considerar. Pero cuando vemos, por ejemplo, tenemos las instituciones autónomas que tienen su propio presupuesto, tampoco ellas son independientes. O sea, dependen del Ejecutivo en su funcionamiento, muchas de ellas. Entonces, creo que hay que valorar varios elementos para efectos de lo que se está dando. Lo que sí es cierto es que se le están dando facultades directas al quien sería el director de probidad, y él está obligado a cumplir con estas facultades. Y ante el incumplimiento de la misma ley o ante la inobservancia de esas facultades, se pueden iniciar acciones legales de distinta naturaleza en caso de que no cumpla con su mandato. Porque hay una cosa bien interesante, Carlos, que se le está dando: las facultades de oficio para que pueda investigar. Y además se le pone dentro de las facultades que tiene que puede requerir información de donde sea. O sea, no hay secreto tributario ni secreto bancario que detengan las facultades que va a tener el jefe de la sección de probidad. Y eso, de la dirección de probidad, mejor dicho, y eso va a requerir, obviamente, un fortalecimiento presupuestario. Porque, bueno, según las declaraciones que decía el jefe de la sección de probidad, tienen 23 empleados y tienen 1000 declaraciones. Exacto. Pero 1000 declaraciones con facultades muy limitadas. Imaginémonos lo que se va a requerir para efectos de aplicar ya una ley con muchas más herramientas, que va a demandar que tengamos una dirección de probidad mucho más activa. Y eso es lo que como sociedad estaremos esperando. Ahora, es cierto, hace un par de días el señor Pineda decía, miren, lo que pasa es que yo tengo una cantidad limitada de personal. ¿Implicaría esto que definitivamente tendría que duplicarse o triplicarse tal vez la cantidad de personas que trabajen en probidad? Tendrá que valorarse y hacerse un examen y una evaluación de cuánto personal se necesita. Pero yo creo que sobre todo acá tiene que haber, los recursos nunca son suficientes. Entonces tiene que haber también una capacidad de ejecución administrativa para priorizar en los aspectos claves y además tener gente capaz, ¿verdad? Porque si no se tiene gente competente, al final de nada va a servir. Entonces se requiere gente competente y comprometida con la aplicación de esta ley. Ahora, señor Argueta, ya escucho yo las voces venir de quienes se oponen a esto, es que van a decir que básicamente tenemos un superfuncionario en el director de la sección de probidad porque precisamente no va a operar o no va a ser una limitación el secreto bancario ni el secreto tributario. ¿Qué le podemos decir a esas voces que ya las escucho venir? No solo ya se escuchan venir, ya las dijeron. Ya las dijeron varias veces. En las reuniones que hemos tenido y que amablemente los diputados nos han dado audiencia de distintas fracciones, ya tocaron el tema, que va a ser un superfuncionario. Claro, ellos mismos van a tener que cuidar el tema del conflicto de interés que pueda tener respecto de
ellos mismos tienen que tener cuidado en la redacción, que nosotros ya le hemos propuesto un rubro de inhabilidades, un rubro de selección de un funcionario que sea probo. Ya se pueden agarrar las diferentes sentencias de la sala en materia de conocimiento, competencia, moralidad notoria para este funcionario, pero como te mencionaba, ese es el mínimo que pueden hacer, ese es el mínimo, porque dejar desprotegida la institución y, por ejemplo, la ley, lastimosamente, la propuesta que tiene la Asamblea Legislativa en algunos temas estaba retrocediendo, ya están reaccionando. Entonces, en ese mínimo de protección, yo insisto, ellos podrían crear, si se sienten más tranquilos, una institucionalidad de 4 o 5 personas, así como lo están diciendo con una persona, una sección, porque las secciones hoy por hoy en la Corte Suprema de Justicia son entidades desconcentradas, esto es, que la Corte son las que las crea. Entonces, si el legislador va, podemos decir, un poco meterse en la estructura de la Corte, puede decirle, mire, le voy a hacer una propuesta como una especie de instituto de acceso a la información. Lo que no puede hacer el legislador es quitarle elementos mínimos como lo que estamos proponiendo en la ley. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque cuando uno estudia la constitucionalidad o los mandatos del 240, esos mandatos son mandatos mínimos de tutela del enriquecimiento ilícito, es decir, el combate. De ahí el legislador puede entonces poner temas como lo que lo hemos propuesto nosotros, que no sean a la entrada o a la salida, sino en medio de su función pública, que esté declarando patrimonio. Si eso se puede tutelar más el 240, que eso es permitido por las sentencias de la sala y por la misma Constitución, entonces pueden crear una institucionalidad quizás un poco más fuerte de la que nosotros hemos propuesto. Lo que no pueden es quitarle potestades a lo que ya hemos propuesto. Te lo digo porque hay un grupo de personas estudiando la constitucionalidad de la ley de 1959 y se ha encontrado que la ley no cumple los estándares de la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional. Entonces hay una especie de omisión parcial, se le llama. Esto es que la ley hoy por hoy es un disfraz, es una apariencia de lo que le ordena la Constitución que tutele, y es peligroso que pueda devenir en una inconstitucionalidad y que la Sala pueda instruir a partir del 240 cuáles son los parámetros que debe de llevar una ley, como lo ha hecho en muchos temas. Ahora, entonces, si entiendo bien, este funcionario, el director de probidad, sería un funcionario con mucha autoridad, muchas capacidades, pero no omnipotente. Claro, tiene límite. Aquí están todo el sistema de recursos, además. Así es. Hablemos ahora entonces de lo que vamos a entender por enriquecimiento ilícito, porque mucha gente piensa que es solamente sustraer el dinero del Estado y de alguna manera depositarlo en alguna cuenta o debajo del colchón, pero creo yo que es muchísimo más complejo que eso, especialmente ahora cuando podemos transferir dineros a otros lugares, podemos encontrar maneras de cómo ocultarlo. De repente no soy yo como funcionario el que directamente me hago cargo del dinero, sino que también hay amigos o familiares. ¿Cómo vamos a lograr determinar si alguien se ha enriquecido ilícitamente, Patricia? Precisamente por eso es que hay un aspecto también importante en la nueva propuesta que nosotros hacemos de ley, que es entrarle a todo el tema de... Disculpe. Bueno, la presunción de enriquecimiento ilícito, entrarle al tema de el conflicto de interés. El conflicto de interés, que por primera vez lo tocamos adentro de esta ley, en donde los funcionarios no solamente van a tener que entregar la declaración de patrimonio, pero también van a tener que decir si algunas situaciones en el interés personal de ellos, de su cónyuge, convivientes o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, pueden influir en la imparcialidad, la toma de decisiones, ejecución de funciones o en las responsabilidades oficiales que tienen. Entonces, este es un aspecto muy importante a través del cual también se podría llegar a determinar si existe o no enriquecimiento ilícito. Javier. Bueno, cuando hablamos de enriquecimiento ilícito es que hayan incrementos injustificados de patrimonio de los funcionarios públicos que no sean congruentes con sus ingresos, y que este enriquecimiento
tal como lo que menciona nuestra Constitución, haya sido a costa de la hacienda pública, del Estado. Acá es importante hacer una acotación, Carlos. ¿Qué vamos a entender por señalar cuando se expresa la Constitución a costa de la hacienda pública que se enriqueció el funcionario público? No se refiere únicamente a los funcionarios que administran los recursos directamente, un ministro, etcétera. Pueden haber otros funcionarios que no administren directamente recursos, pero que se estén enriqueciendo a costa del Estado. Entonces, no solo se limita a ello. En síntesis, acá lo que se persigue es el tema de que ante un incremento injustificado de patrimonio que no sea congruente con los ingresos que pudo haber percibido el funcionario, existe la presunción de enriquecimiento ilícito. Y eso es lo que deberá demostrarse judicialmente, si existe ese problema. ¿Y qué pasa? Si se determina que existe enriquecimiento ilícito, tiene que haber una restitución de bienes al Estado. Y eso es el proceso que se está llevando a cabo ahorita en la Cámara de lo Civil. Si se llega a determinar que hay responsabilidad, esos bienes van a regresar al Estado. ¿Qué hay, por ejemplo, señor Argueta? Porque de repente puede haber otro tipo de situaciones que no sé si caerían dentro de la tipificación eso de enriquecimiento ilícito, pero ¿qué hay, por ejemplo, si yo soy legislador y se acercan a mí un grupo de compañías y me dicen, mira, quiero que introduzcas este anteproyecto de ley y por esto no te voy a pagar directamente, pero le voy a dar negocios a tu hijo o a tus familiares, ¿verdad? Mira, el constituyente fue bastante sabio. Bueno, los constituyentes de 1950 es una riqueza jurídica cuando uno lee la Asamblea Constituyente y sus discusiones. Ellos introdujeron el tema, el concepto de notablemente, dice, cuando hubiera un aumento notable. Eso es a partir de los emolumentos, dice la Constitución. Fíjate que es de las pocas definiciones que la Constitución da a ciertos conceptos. Enriquecimiento ilícito, dice el 240, es cuando, y lo empieza a desarrollar. La Constitución también directamente previó dónde se debe de buscar como mínimo el tema. Y la Constitución dice en el 240, en el inciso primero, que eso va a ser el incremento notable a partir de la verificación de él, del funcionario o de ella, de sus hijos y de su esposa. En la ley a mí me gustó una observación que nos hizo un diputado de una fracción determinada, que es precisamente lo que tú estás preguntando, que es no necesariamente el enriquecimiento ilícito, el dinero que provenga va a estar en los familiares, sino que voy a usar prestanombres, buenos amigos, ¿verdad? Yo no tengo nada, pero mi buen amigo tiene 7 millones, que él es el que me está alquilando la casa, por decir algo, que él es el que me está prestando las casas, los carros. Y esto que decía Javier es muy importante. No es el elemento conceptual en sí de que él haya manejado fondos públicos, sino que él sea con un funcionario con poder de decisión. Por ejemplo, como diputado, yo no manejo fondos públicos, pero manejo decisiones públicas. Yo como empleado público, ojo, yo no manejo fondos públicos y gano un salario bajo, digamos, a nivel de un funcionario público, pero tengo un poder en una inspección de que autorizar X proyecto, y a partir de esa inspección, entonces el titular va a autorizar ese proyecto. Entonces, muchas veces nos vamos a los funcionarios, pero la corrupción y el enriquecimiento ilícito está en el empleado, que solo va a hacer la inspección y que a él le ingresa muchísimo dinero. Entonces, los poderes de enriquecimiento ilícito no solo vienen de sustracción de dinero, sino de toma de decisiones. Entonces, la Asamblea Constituyente del 50, el 240, fue muy sabia en decir, mire, el enriquecimiento ilícito se va a entender cuando notablemente haya un patrimonio, un aumento de patrimonio respecto de lo que él pudo haber tenido, y no solamente por manejo de fondos públicos, sino por decisiones. Bueno, caballeros, casi se nos acaba el tiempo, pero solamente tengo un par de segundos para una pregunta más. ¿Cuándo se va a discutir este proyecto que ustedes están introduciendo, o si ya lo introdujeron, y cuándo iría a votación, si es que tienen ustedes alguna noción del tiempo? Ya se introdujo, sí. Realmente, ya se introdujo, lo presentamos en 2 ocasiones, es más.
La primera vez que fuimos a la Asamblea Legislativa a presentarlo a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales fue hace un año, fue el 20 de octubre del año pasado cuando lo presentamos. Nuevamente fuimos este año como equipo gestor en el mes de abril a presentar el anteproyecto y finalmente es en el mes de junio que se le da iniciativa de ley. Es el día lunes próximo, este próximo lunes nos ha llamado a una reunión la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales a varios representantes del equipo gestor de la Ley de Probidad Pública precisamente para poder discutir esto. Ok. Bueno, no me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República. Gracias. A ustedes, amigos, los espero mañana a las 6:30 de la mañana. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Se quedan con la edición matutina de Teleprensa y recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.